Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. Este día vamos a tejer esta linda blusa que pueden tejer en su medida siguiendo los primeros pasos que les voy a mostrar más adelante. Esta blusa es aproximadamente una talla chica, pero queda suelta, no queda pegada al cuerpo. También pudiera ser una talla mediana, pero no quedaría tan suelta. Esta es amplia. Por la parte del contorno, en la parte de arriba mide aproximadamente 84 centímetros, todo el contorno en la parte del pecho, y la parte de abajo que queda suelta mide 60 centímetros de un lado por 2, porque tejimos dos piezas, serían 1,20 m aproximadamente todo el ancho. Entonces si es ancha, para una talla chica quedaría suelta, floja, y para una talla mediana quedaría ligeramente más ajustada. Y las mangas tienen aproximadamente un contorno de 40 centímetros. Todo esto, como les digo, es una blusa que queda suelta o full. Para este proyecto voy a utilizar este hilo que es 100% algodón, no tiene etiqueta ni nada que les pueda mostrar, así es como yo lo compré. Y es 100% algodón, mide 2 milímetros de grosor aproximadamente, y lo voy a tejer con un gancho de 5 milímetros. Voy a iniciar tejiendo cadenas. Primero hacemos un nudo corredizo, ajustamos este nudo corredizo a la medida de nuestro gancho y voy a tejer cadenas. La cantidad de cadenas que vamos a tejer, yo tomé la medida que me llegara de un hombro hacia otro hombro, como se los voy a mostrar a continuación. Nos tenemos que medir estas cadenas estirándolas un poco. En total fueron 48 cadenas para esta medida que yo voy a tejer. Estas 48 cadenas, así sin estirar, miden 30 centímetros aproximadamente, y estirándolas miden 39 centímetros, porque estas, como se los mostré antes, nos tenemos que medirlas de un hombro a otro estirándolas para que sea la medida un poquito más precisa. A estas cadenas le vamos a dar esta forma. Las cadenas que vamos a tejer tiene que ser un número par, para que, por ejemplo, aquí yo hice 48, que sean 24 y 24. Tiene que quedar una cadena al centro, porque en el centro siempre vamos a ir tejiendo aumentos. Pero cuando iniciemos tiene que ser un número par, porque las dos cadenas que vamos a hacer para comenzar nos van a contar como el primer punto. Entonces, contando esas dos cadenas más las 48 que tenemos aquí, vamos a tejer un punto, serían 49, y ahí ya no sería un número par porque nos debe de quedar esa cadena al centro. Espero me haya explicado. De todas formas, conforme vayamos tejiendo nos vamos a dar cuenta de... Aquí tengo mis 48 cadenas. Voy a colocar mi dedo en la última cadena para saber que ahí voy a comenzar a tejer, y voy a tejer dos cadenas más, 1 y 2. En la cadena donde tengo mi dedo, que si contamos de arriba hacia abajo es la tercera, voy a comenzar a tejer mi primer punto alto. Aquí mismo voy a tejer el primer punto alto, que si contamos este primer punto alto más las dos cadenas de inicio, llevaríamos 2 puntos altos. Las dos cadenas con las que vayamos a iniciar cada fila siempre van a contar como un punto alto, y vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada cadena. Aquí tenemos que tejer la mitad. Yo tengo, contando las dos cadenas de inicio, si tejiera un punto alto sobre cada cadena me quedarían 49. Entonces voy a tejer 24 primero de este lado, o la mitad dependiendo de las cadenas que ustedes hayan tejido. Por ejemplo, si hicieron 51 cadenas, entonces van a tejer 25 puntos. Si hicieron 61 cadenas, entonces van a tejer 30 puntos. Ya tejí 24 puntos, como les digo, contando desde las dos cadenas, que no se les olvide contar estas dos cadenas de inicio como el primer punto. 1, 2, 3, 4, todo hasta aquí tejí 24. Aquí de este lado me deben de restar 25. Los otros 24 puntos que voy a tejer en la mitad de este lado izquierdo, y la cadena que nos queda al centro vamos a tejer el aumento para darle forma a esta blusa. Ya que tejí la primera mitad,
que para mí fueron 24 puntos. En la siguiente cadena, que debe ser la que está justo al centro, voy a tejer un punto alto, una cadena y otro punto alto en esa misma cadena de abajo. Y nos debe de quedar esta tipo V con un punto alto, una cadena y un punto alto sobre la misma cadena, que como les digo es la que está justo al centro. Una vez que haya terminado este aumento, aquí debo de tener 24 cadenas para tejer mi otra mitad. Entonces voy a tejer un punto alto sobre cada cadena. Y recuerden que tiene que ser la misma cantidad que la que hicimos acá. Ya estoy por terminar mi fila. Voy a tejer el punto número 23. Y el 24 en la última cadena. Terminé la primera fila y esto nos va a ir quedando como en pico hacia la parte de abajo. Aquí debemos de tener la mitad de puntos dependiendo su medida. Mi medida fue 24 puntos. El aumento en la cadena que está justo al centro, que son un punto alto, una cadena y un punto alto. Y después aquí en la otra orilla otros 24 puntos. Tiene que ser mitad y mitad para que los aumentos siempre vayan quedando en el centro y se vaya formando ese pico. Siempre que terminemos con una fila, vamos a levantar con 2 cadenas, a girar nuestro trabajo y a tejer un punto alto sobre cada punto. Aquí el punto alto no se va a iniciar en este que tengo aquí, porque de aquí salen estas 2 cadenas que ya nos cuentan como el primer punto alto que pertenece a este espacio. Entonces se comienzan aquí, en este. A partir de aquí voy a tejer un punto alto sobre cada punto. Voy a tejer hasta llegar a la parte del centro. Ya tejí un punto alto sobre cada punto y he llegado aquí a la parte del centro donde está el aumento. Aquí voy a tejer siempre un punto alto sobre cada punto. Aquí está este aumento que hicimos de un punto alto, una cadena y un punto alto. En este punto alto que está justo ahí voy a tejer un punto alto. No nos debemos de brincar este punto porque esto es lo que va a ir formando los aumentos en la parte del centro y para que esto también vaya creciendo. Ya que tejí todos los puntos altos, aquí en este centro en este espacio, de una cadena, la cadena que dejamos al centro del aumento, ahí vamos a tejer otro aumento de un punto alto, una cadena y otro punto alto en ese mismo espacio. Lo voy a volver a repetir. Terminé los puntos altos y en este espacio de una cadena voy a tejer el punto alto, una cadena y otro punto alto en este mismo espacio. Ya que hice el aumento, voy a continuar tejiendo un punto alto sobre cada punto. Este es el primer punto del lado izquierdo. Ahí voy a tejer el punto alto encima y voy a seguir así tejiendo un punto alto sobre cada punto hasta terminar toda la fila. Estoy por terminar la segunda fila. Aquí me resta el penúltimo punto y las 2 cadenas que hicimos al inicio de la vuelta anterior. Voy a tejer aquí un punto alto sobre el penúltimo punto. Y el último punto alto lo vamos a tejer sobre las 2 cadenas de la fila anterior. Son estas 2, no nos tenemos que brincar esas 2 cadenas porque si no esto no va a quedar parejo. Sobre esas 2 cadenas vamos a terminar siempre la vuelta. Y cada que vayamos terminando una fila, esto cada vez será más notorio. El pico cada vez se va formando, se va marcando un poco más. Todas las vueltas, todas las filas se van a tejer igual. Siempre vamos a levantar con 2 cadenas, a girar nuestro trabajo y a tejer un punto alto sobre cada punto. Al llegar a la parte del centro,
siempre vamos a tejer aquí al centro donde está esta cadena libre. Lo mismo, un punto alto, una cadena y un punto alto en este mismo espacio y seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto disponible. Tejemos el último punto alto sobre estas dos cadenas. Aquí terminamos la fila, tejemos 2 cadenas, giramos nuestro trabajo y comenzamos con otra fila. Todas las filas se van a tejer igual, como les digo. Vamos a tejer la cantidad de filas que sean necesarias para dar el largo que vamos a querer para nuestra blusa. Yo en total voy a tejer 24 filas, que es toda esta parte, que en centímetros, si lo contamos del centro, que es donde van todos los aumentos, mide aproximadamente 34 centímetros y de una orilla mide 30 centímetros. Son 24 filas. Y como les decía, cada vez el pico se va marcando un poquito más. Ya terminé de tejer mis 24 filas y así es como me queda con esta medida. Al terminar de tejer una pieza, vamos a tejer otra pieza exactamente igual, con las mismas filas, las mismas medidas. Ya que tengo las dos piezas, ahora voy a tejer por las orillas puntos bajos para darle un poquito mejor de forma y poderlas unir más fácil al momento de que ya vaya a unir estas dos piezas. Aquí, lo único que haremos es tomar una esquina, colocar nuestro hilo aquí en el gancho, lo pasamos por este punto, voy a tejer una cadena y un punto bajo en ese mismo punto. Después voy a seguir tejiendo puntos bajos por toda la orilla, pero aquí los puntos altos están de este lado y así pues están los puntos como acostados o de lado y no es tan rápido tomar un punto encima de otro. Entonces lo que yo hice fue, para que todos me quedaran aproximadamente a la misma distancia, es tomar este punto aquí en la parte del centro, donde está esta fila, tomar el punto justo aquí en el centro y otro punto bajo aquí entre dos puntos altos, lo que se forma aquí al centro. Esto es lo que tomé. Después este es un punto justo aquí al centro, voy a tomarlo. Después en esta orilla hago otro punto bajo. Así es como yo lo hice por toda la orilla, o pueden hacerlos como ustedes prefieran, pero que todos queden a la misma distancia e ir tejiendo los puntos bajos hasta llegar a esta esquina. Una vez que haya terminado, haré exactamente lo mismo del otro lado y con la otra pieza también haré lo mismo, puntos bajos aquí y puntos bajos aquí. Una vez que ya tengamos estas dos partes, después las vamos a unir. Al terminar de tejer las dos piezas, nos la vamos a medir por la parte de enfrente para saber a qué distancia o a qué medida vamos a necesitar coser los lados para dejar libres el espacio donde irá nuestro brazo. Se los voy a mostrar a continuación. Me voy a medir una de las piezas por la parte de enfrente y la voy a sujetar con pinzas. Voy a calcular desde la parte de arriba hasta la parte de abajo de la axila para saber la abertura que voy a dejar para el brazo, y voy a colocar un marcador de puntos para saber que hasta ahí voy a dejar abierto. No vamos a coser la parte de arriba porque por aquí va a salir el brazo y la parte de abajo es la que sí vamos a coser. Entonces, una vez que ya tenga el marcador colocado, voy a poner una pieza encima de la otra. Yo coloqué este marcador aquí para saber qué parte quiero que vaya por fuera y qué parte sea el interior de mi blusa. Entonces, esto es lo que yo quiero en el interior de la blusa y lo voy a colocar hacia adentro. Este y este encima, igual con esta parte que quiero que vaya hacia enfrente, hacia adentro, para que al momento de coserlo por dentro lo vamos a voltear al derecho y la costura se pueda ver de esta manera por la parte de afuera. Entonces la voy a colocar bien. Yo lo que hice fue tomar una esquina, colocar una pieza encima de la otra. Voy a tomar una esquina y le voy a colocar unas pinzas, puede ser un marcador, alfiler o lo que ustedes tengan a la mano para que esto no se les vaya a mover. Coloco la otra pieza en la otra esquina de esta forma y aquí donde tengo el marcador lo voy a abrir
sin soltar este punto que ya tomé. Voy a tomar la pieza de atrás y a la misma distancia voy a tomar ambas piezas y las voy a colocar en mi marcador para saber que únicamente esta parte de abajo es lo que voy a coser. Ahora, lo que vamos a coser es la parte de abajo. Entonces voy a quitar mi primer marcador, voy a tomar el punto que tengo aquí en la esquina de la pieza que tengo enfrente y el punto que está aquí en la otra esquina de la pieza que tengo abajo. Ya que tengo las dos piezas en el gancho, voy a tomar mi hilo, lo voy a pasar por este punto, hago una cadena y un punto bajo en ese mismo punto. Les dije que voy a hacer la unión con puntos bajos, pero son puntos deslizados. Aquí voy a tomar el siguiente punto disponible que tengo en mi pieza de enfrente y el siguiente punto disponible que tenga en la pieza de atrás. Ya que tenga los dos en el gancho, hago un punto deslizado sin apretar demasiado. Tomo el siguiente punto de enfrente, el siguiente punto en la parte de atrás. Ya que tengo los dos en el gancho, cierro con punto deslizado. Y así voy a seguir durante toda la orilla. Otra forma de hacerlo para que estén seguros que estén a la misma distancia es contar la cantidad de puntos que tengo aquí. Por ejemplo, yo conté de la esquina hacia el marcador y tengo 22 puntos. Y en la parte de atrás también tengo 22 puntos contando desde la esquina hasta donde puse el marcador para que queden igual a la misma distancia, para estar más seguros de que queden iguales. Voy a seguir tejiendo igual puntos deslizados haciendo esta unión hasta llegar a este marcador. Ya estoy terminando el último punto deslizado. Aquí donde tengo el marcador no voy a unir, solamente un punto antes. Como les decía, uní 22 puntos contando de la esquina hacia arriba. Una vez que ya terminado el último, hago una cadena para que esto no se me vaya a soltar y ya puedo cortar este hilo. Podemos retirar el marcador y terminando de hacer la unión en un lado, haremos exactamente lo mismo del otro lado. Aquí ya es más sencillo, es solamente doblar la pieza, verificar dónde queda esta unión, colocar el marcador en la otra pieza y contar que sean la misma cantidad de puntos. Si aquí hice 22, contar que aquí también sean 22 y coser igual. Unir igual, perdón. Así es como queda por la parte de adentro, la unión de puntos deslizados, y así es como queda la parte de afuera. Ahora sí, lo voy a voltear al derecho. Y así es como va esta blusa. Ya cerramos. Ahora nos faltan los tirantes. A continuación les voy a mostrar cómo hice para sacar la medida del tirante. Primero me medí esta pieza y con un poco de hilo tomé la parte de atrás y lo crucé hasta enfrente. De aquí fui ajustando qué tan largo o qué tan ajustada quería la blusa para tener la medida exacta tomando en cuenta este hilo. Ya que tenemos esta medida, yo aquí no he soltado mi dedo para no perder esta medida, voy a cortarlo para saber que este hilo tiene la medida del tirante que yo voy a tejer. No es así estirado, es doblado, porque así fue como me lo medí. Entonces esto es lo que yo voy a tejer para mi tirante y lo voy a medir para saber cuánto es en centímetros. Son para mi talla 15.5 centímetros. Para mi tirante voy a tejer puntos bajos aquí. Voy a tomar únicamente la parte de enfrente. Yo aquí sigo con el marcador para saber que esta es la parte que yo voy a utilizar hacia enfrente. De todas formas ambas piezas son iguales, pero me gusta identificar cuál es la que ya voy a dejar hacia enfrente. Entonces voy a tomar aquí esta parte de enfrente, voy a colocar el gancho en el primer punto que tengo aquí en la esquina disponible. Voy a pasar mi hilo. Voy a tejer una cadena y un punto bajo en este mismo punto que acabo de tomar.
En el siguiente punto también haré un punto bajo. Voy a tejer 4 puntos en total. Si ustedes desean, lo pueden hacer más grueso o más delgadito. Yo solamente voy a tomar estos 4 puntos, que en centímetros son 3 centímetros, pero si ustedes lo quieren un poquito más largo, lo pueden hacer hacia la izquierda, hacia adentro. Ya que tejí mis primeros 4 puntos, voy a levantar con una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a seguir tejiendo un punto bajo sobre cada punto. 1, 2, 3 y 4. Levanto con una cadena, giro mi trabajo y otra vez 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Voy a seguir tejiendo filas hasta completar. Recuerden que yo les dije que esto medía, ya no me acuerdo. Les dije que medía 15.5 centímetros, que es la medida que yo debo hacer para mi tirante, pero le voy a quitar 1 centímetro, lo voy a hacer de 14, porque esto va a ser el largo del tirante más lo que el tejido estira. Puede que me quede un poquito más grande, por eso le voy a quitar 1 centímetro. Entonces voy a tejer filas de puntos bajos hasta completar los 14 centímetros. Voy a seguir tejiendo de aquí hasta esta parte, que son los 14 centímetros que yo necesito para el tirante, o pueden ser más o pueden ser menos dependiendo su medida. Ya terminé las filas de puntos bajos que necesito para la medida de mi tirante. Se ve pequeño, pero esto todavía estira. Es por eso que yo le quité 1 centímetro a la medida original. Y si lo mido, esto tiene 14 centímetros aproximadamente, más todavía lo que puedo estirar llega a ese 1,5 centímetros que le quité aproximadamente. Entonces, ya que lo hayamos terminado, aquí tejí mi último punto bajo. Voy a tomar los 4 puntos de la parte de atrás para poder unirlo. Nuestro tirante de preferencia tiene que terminar aquí a la derecha, en esta orilla, para poder hacer la unión de afuera hacia adentro. Entonces lo que haremos es tomar el tirante y la parte de atrás. Voy a colocarlo de esta forma, como si lo fuera a tejer por dentro. Más bien lo voy a tejer por dentro, pero sin poner al derecho toda la pieza. Voy a tomar este punto que quedó aquí, este punto de la esquina, de adentro hacia afuera. Vamos a tejer igual, como aquí hicimos 4, acá también tienen que ser 4. Tomo mi hilo, lo voy a pasar por ambos puntos y hago un punto bajo, o pueden ser puntos deslizados también. Tomo el siguiente punto, que sería el segundo, y el segundo que está en el tirante, y punto bajo en el siguiente, igual el tercero y el cuarto y el último del tirante. Ya que hice los 4, hago una cadena para que esto no se me vaya a soltar, cortamos ese hilo, estiramos aquí y listo. El tirante queda unido por dentro, de esta forma. Queda muy bonito. Todo esto es la parte de donde va a salir el brazo. Y esto mismo haremos en este otro lado para tener el siguiente tirante. Al terminar los 2 tirantes nos vamos a medir esta blusa para asegurar que la abertura de la parte del brazo sea la correcta. Si sentimos que queda muy abierto, podemos todavía unir un poco más los lados para que quede más cerrado. Esto lo tenemos que hacer antes de continuar con el siguiente paso. Me medí esta blusa como se los mostré anteriormente y me di cuenta que esta parte estaba un poquito muy abierta, más bien estaba muy abierta, y decidí coser un poquito más. Si recuerdan, les mencioné que yo uní con 22 puntos desde aquí abajo hacia arriba, que era aproximadamente por aquí, y la uní un poquito más para que la manga quedara un poquito más cerradita. Voy a comenzar aquí donde está esta unión
voy a tomar el primer punto de una orilla y lo que voy a tejer son aumentos de puntos altos. Un aumento de puntos altos es tejer 2 puntos altos sobre el mismo punto. Aquí voy a comenzar con 2 cadenas. Estas 2 cadenas representan el primer punto alto. Entonces, en este mismo espacio donde tengo estas 2 cadenas, voy a tejer un punto alto, para que este punto alto y estas 2 cadenas formen el primer aumento. Entonces, en el siguiente punto, voy a tejer otro aumento, es decir, un punto alto y otro punto alto en ese mismo punto. Termino, me paso al siguiente punto y hago otro aumento. Esto mismo voy a ir tejiendo durante toda la vuelta, solamente aumentos en cada uno de los puntos, para que esto me quede un poquito grande y se vea esta forma un poco ondulada, para que no quede completamente pareja. Al terminar la vuelta de aumentos, aquí voy a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena de las que hice al inicio, que son estas. Coloco el gancho, cierro con punto deslizado y ahora voy a tejer 2 vueltas de puntos altos. Una vuelta de puntos altos es tejer un punto alto sobre cada punto. Termino toda la vuelta hasta llegar aquí donde comencé. Levanto con 2 cadenas y voy a seguir con otra vuelta. Aquí para comenzar la vuelta voy a levantar con 2 cadenas, a girar mi trabajo y a tejer el punto alto sobre cada punto alto disponible. Ya terminé de tejer las 2 filas para las mangas y una vez que hayamos terminado un lado vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado y así es como nos deben de quedar. Si quisieran hacerla más largas pueden seguir haciendo más filas para que esto todavía quede un poquito más largo en la parte del brazo, sobresale esto del hombro. Y un pequeño tip en caso de que quieran hacerlo, si la manga de aquí en la parte de abajo consideran que es muy grande o muy suelta, pudieran hacer un pequeño doblez aquí y coserlo para que no esté de esta forma. Por ejemplo, aquí ya lo hice. Si vemos este lado, queda un poquito más hacia arriba, no queda completamente abierto como esta. Es porque aquí cosí una pequeña esquina. Esto sería opcional, en caso de que deseen hacerlo, haremos lo siguiente. Para esto hice, aquí donde estuve haciendo las uniones de las filas, hice un pequeño doblez de esta forma. Lo voy a abrir un poquito. Esto está así, justo donde está la unión, hice un pequeño doblez de unos 2 dedos de ancho, que en centímetros serían unos 3-4 centímetros aproximadamente. Y voy a coser esta parte de arriba con la de abajo. Es solamente coser esta orilla, esta de arriba y por dentro. Voy a utilizar un poco de este mismo hilo. Aquí está el doblez. Es como una S. Y voy a dar unas pequeñas puntadas. Al terminar de coser, aseguremos que esto esté completamente plano y aquí tiene que quedar la rueda o esta puntada seguida. No se tiene que ver aquí la forma, lo más justo que podamos para que quede parejo, que no se note tanto. Y al finalizar solamente hacemos un pequeño nudito aquí por dentro. Escondemos esta hebra de hilo y cortamos. Y listo, damos por terminado esta blusa, queda muy bonita, es suelta, no queda pegada al cuerpo. Aquí la parte de enfrente, que esto aproximadamente abarca la parte del pecho, mide 42 centímetros, que todo el contorno sería el doble, 84 centímetros. De alto mide por la parte del centro 32 centímetros aproximadamente y los lados aproximadamente 30 centímetros. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial.